pH es un parámetro que muchas veces es ignorado por la gran mayoría de los aficionados a la acuariofilia. Muchas veces, este está detrás de la muerte de nuestros corales. Pero al tratarse de un parámetro secundario, no nos paramos a pensar que pueda ser el causante de algún que otro desastre. Un pH estable supone un mejor estado de salud para nuestros corales. Se trata de un eslabón más en la cadena de la estabilidad, esa palabra que es tan vital para el buen desarrollo de nuestro reef. En la Asociación de Acuariofilia Marina de la Comunidad Valenciana hemos llevado a cabo un estudio para evitar esas fluctuaciones de pH en nuestros acuarios, utilizando el CO2 Scrubber y utilizando como medio la cal sodada. En el estudio hablamos de sus características, beneficios, preparación y su instalación. Seguidamente os dejamos un vídeo tutorial de nuestro socio Pedro Antonio Marín donde explica su instalación. Aquí os presento mi sistema de cal sodada. Esta es la botella que he hecho, el filtro, con un tubo de PVC. Aquí le puse un conector rápido para poder desenchufarlo y poder hacer los cambios. ¿Vale? El tubo verde. Y va conectado a la válvula de 3 vías. ¿Vale? Por aquí toma aire cuando el sistema está en posición de pH alto, por ejemplo de día, y cuando llega al pH baja por debajo de 8,20 cambia la válvula y empieza a tomar el aire a través del tubo verde del reactor de CO2. ¿Vale? El tubo transparente es el que va hacia el skimmer. Aquí está lo que es el skimmer, ¿vale? Tomando aire directamente o bien del reactor de cal sodada o del aire ambiental. Este es el pH actual del acuario. Podéis ver el estudio completo en el enlace que os mostramos en los comentarios.